y autoeficacia, la cual tiene por nombre los valores, creencia de autoeficacia y prosocialidad en estudiantes chilenos de pedagogía. Adelante, profesor. Hola, muchas gracias por la presentación. ¿Se puede ver lo que estoy presentando? Sí. Sí, profesor, se ve súper bien. Comienzo entonces. Muy buenas tardes a todas y todos. Para quienes no me conocen, me llamo Manuel Mieres Chacaltana, académico adscrito a la Facultad de Educación de nuestra Casa de Estudios. A continuación les presentaré un resumen de una investigación vinculada a mi proyecto de tesis doctoral titulada Relación entre valores, creencias de autoeficacia y prosocialidad en estudiantes chilenos de pedagogía. Actualmente, el estudio de la prosocialidad, definida como comportamiento voluntario destinado a beneficiar a otras personas, presenta interés y relevancia para la investigación educativa. En la esfera escolar, varios hallazgos confirman que distintas expresiones de prosocialidad se asocian con mayores logros de alumnos en dominios sociales y académicos, igualmente con mejora del clima escolar, bienestar de los y las estudiantes y una incidencia positiva en la satisfacción con la vida física y la salud física de estas y estos. Mirado en perspectiva societal, ya en 1996, la UNESCO declaraba la necesidad de generar una robusta educación de valores, habilidades personales. Profesor, perdón. ¿Aló? Profesor, perdón, le quería informar que en su cámara no se ve, por si acaso. No te preocupes, es que la tengo bloqueada. Me interesa que no me vean, sino que la exposición me interesa presentarla. Sí, no, sí está perfecto. ¿No hay problema? Gracias. No, todo súper bien. Muchas gracias. Desde entonces, varios estudios han confirmado esto. Por ejemplo, que la prosocialidad fomenta la autoevaluación, la autoaceptación y la adaptación psicosocial exitosa. Refuerza los vínculos sociales y disminuye la agresividad. Mejora los desempeños institucionales y estimula la propagación de beneficios cognitivos y emocionales. En el caso de Chile, la legislación educacional vigente persigue, entre otras finalidades, que la educación fomente la paz, la integración, la convivencia y la democracia, esto según algunos escritos del Ministerio de Educación de Chile. Una serie de disposiciones normativas han establecido para dicho propósito, destacando la Política Nacional de Convivencia Escolar. Al respecto, el enfoque de la labor formativa demanda de los docentes una mirada integral de los estudiantes desde un aprendizaje social, cultural, intelectual y ético de los sujetos. Luego, lo psicosocial se entiende como una relación dialéctica entre los procesos individuales y sociales, por tanto, como ámbito de formación y responsabilidad de los y las docentes. Esto del Ministerio de Educación. Se puede sostener con esto que la prosocialidad, de alguna manera, deviene transversalmente necesaria para fortalecer la educación en el país y, en consecuencia, esto significa una interpelación a la formación inicial de profesores. A pesar de esto, no se observa un cuerpo suficiente de investigación respecto de cómo se despliega la prosocialidad en un espacio de formación profesional docente. Desde la propia investigación referida a prosocialidad, se ha movilizado la necesidad de investigar más dicho constructo, en edades concretas, como la adultez, en ámbitos específicos y en lo que atañe a la construcción de instrumentos. Estas recomendaciones cobran más relevancia aún si se tienen en consideración algunos datos de nuestra realidad. Por ejemplo, que en Chile casi un 20% de los estudiantes universitarios tiene entre 17 y 19 años. Se sitúan en la denominada adolescencia tardía comprendida entre los 15 y los 19 años. Dicha etapa se solapa además con la denominada adultez emergente comprendida entre los 18 y los 29 años, etapa culturalmente construida. Y cabe añadir que la adultez emergente es sincrónica con la vida universitaria de casi un 86% de los jóvenes chilenos, incluyendo a quienes cursan estudios de pedagogía. Respecto del estudio de la prosocialidad, se distinguen dos líneas. La psicología del desarrollo se ha centrado primero en los efectos que el aprendizaje y el desarrollo cognitivo y moral ejercen sobre el comportamiento prosocial
y luego los procesos atentos y evaluativos, las experiencias emocionales, las relaciones interpersonales, las representaciones de un ser humano y otros, y las capacidades de autorregulación que conducen a actuar en beneficio de otros. En otras palabras, en los procesos psicológicos que forman parte del desarrollo del individuo y su posterior incidencia en la prosocialidad. En cambio, la psicología social ha investigado los valores personales y las reglas sociales de recíproca responsabilidad y justificación que prescriben quién, cuándo y cómo ayudar, así como la influencia que las situaciones pueden tener para fomentar un comportamiento altruista. Vale decir, las condiciones sociales que regulan y promueven la prosocialidad. Desde una perspectiva integrada de carácter cognitivo-social, se sostiene que las personas son agentes activos que contribuyen a trazar el curso de sus vidas usando sus capacidades para establecer metas. Además, son capaces de regular su comportamiento de acuerdo con sus valores y sus capacidades percibidas. En tal sentido, los valores dictan el tipo de objetivos y acciones que las personas deben anunciar y alcanzar para mantener y mejorar sus perspectivas. Por su parte, las capacidades percibidas demarcan la gama de actividades accesibles. Schwartz y Bilski han desarrollado una teoría sobre la estructura del sistema de valores centrándose en la preocupación motivacional incorporada en cada valor. Estos valores pueden llegar a ser compartidos culturalmente y se transmiten mediante los procesos de socialización. Definen 10 tipos de valores organizados en una estructura circular, dimensional, orientada por dos ejes: autopromoción versus autotrascendencia y apertura al cambio versus conservación. La relación entre las dimensiones es circunfleja. Esto significa que una mayor valoración por una dimensión, por ejemplo, la de autotrascendencia, significará una menor valoración de la dimensión autopromoción. En términos teóricos, los valores de autotrascendencia pueden ser considerados valores prosociales y constituyen el principal predictor de la prosocialidad. Respecto del materialismo, se define comúnmente como la importancia que los consumidores le dan a los bienes materiales como un medio para alcanzar objetivos importantes en la vida. Desde estas consideraciones, y tomando investigaciones previas que sostienen que las personas materialistas son altamente autoenfocadas, Burruch y Rindfleisch han sostenido que el materialismo está más fuertemente alineado con el aspecto de automejora o autopromoción del modelo de Schwartz. Por su parte, los individuos son agentes activos cuyas capacidades de autorregulación les permiten un gran grado de control sobre sus experiencias y el curso de su vida. Entre los mecanismos de la agencia humana, los más ampliamente influyentes son las creencias de autoeficacia, que se definen como juicios de las personas sobre sus capacidades para producir niveles designados de desempeño. Si bien es cierto, hay diferencia entre ser competente y sentirse como tal, varios hallazgos permiten aseverar que las creencias de autoeficacia pueden ser buenos indicadores indirectos del desempeño efectivo. En razón de los planteamientos expuestos, es posible sostener una relación entre valores, creencias de autoeficacia y prosocialidad y proponer su estudio en un contexto de formación inicial docente. Pero además de su contextualización en el ámbito particular de la educación, específicamente el de la formación inicial docente, el objeto de estudio se contextualiza en un nivel societal de mayor escala definido por el territorio y momento epocal que caracteriza el actual devenir de la sociedad chilena y también la sociedad global. En otras palabras, los lineamientos normativos, teóricos y empíricos recién expuestos se confrontan con la narrativa neoliberal imperante en Chile y buena parte del mundo desde hace unas 3 décadas. Esta afirma la idea
del control privado por sobre el público de la oferta de bienes y servicios como fundamento de la riqueza y el bienestar, junto a la promoción de los derechos del individuo. El mercado apoya este individualismo al proporcionar los recursos simbólicos necesarios para construir y reconstruir la identidad propia a través de nuestras posesiones y experiencias. Asimismo, vehiculiza la autoexpresión y compensación de carencias emocionales o sociales. Afirma con esto la constitución de uno de los rasgos que define las sociedades posmodernas, un individualismo hedonista y personalizado que se ha vuelto legítimo y ya no encuentra oposición. Es una narrativa que asevera que aquello que se consume y posee es demostrativo del éxito y asimismo una definición de la identidad personal. En el plano macrosocial, su correlato es el de una revolución consumista. En buena medida, las vidas de las personas giran en torno a la posesión de objetos materiales. Así, el materialismo, entendido como conjunto de creencias centralizadas acerca de la importancia de las posesiones en la vida de uno, pasa a tener una alta relevancia como valor social. Además, vinculado con el valor característico de la sociedad de consumidores, la felicidad, expresada como felicidad aquí y ahora. No obstante, se trata de una felicidad paradójica en la que las inquietudes, las decepciones, las inseguridades sociales y personales aumentan. En razón de los planteamientos expuestos, fundados en la teoría y los hallazgos previos, se propone un modelo conceptual que establece una relación explicativa entre valores, creencias de autoeficacia y prosocialidad. Se plantea la evaluación de dicho modelo en un contexto social de formación docente inicial. Las preguntas de investigación de este estudio son las siguientes. General, ¿cuál es el efecto ejercido por valores de autotrascendencia, valores materiales y creencias de autoeficacia social y empática en la prosocialidad de estudiantes de pedagogía pertenecientes a 2 universidades del sur de Chile? Y específicas, la primera de ellas, ¿cuál es la magnitud del efecto total, directo e indirecto, de los valores de autotrascendencia en la prosocialidad de estudiantes de pedagogía pertenecientes a 2 universidades del sur de Chile? Segunda, ¿cuál es la magnitud de las covariaciones de las creencias de autoeficacia social y empática con las respectivas dimensiones teóricas, social y empática, de la prosocialidad en estudiantes de pedagogía pertenecientes a 2 universidades del sur de Chile? La tercera, ¿cuál es la magnitud del efecto directo de los valores materiales en la prosocialidad de estudiantes de pedagogía pertenecientes a 2 universidades del sur de Chile? Y la última, ¿cuál es la magnitud de la moderación ejercida por la variable sexo en el efecto de las creencias de autoeficacia social y empática en la prosocialidad de estudiantes de pedagogía pertenecientes a 2 universidades del sur de Chile? Por una cuestión de tiempo, no expondré ni objetivos ni hipótesis, solo decir que están en relación con las preguntas que recién se dieron a conocer. Respecto de la metodología, el diseño tiene un enfoque metodológico cuantitativo. Específicamente corresponde a una investigación cuantitativa correlacional de diseño no experimental y de corte transversal. La población de estudio corresponde a estudiantes de pedagogía matriculados y matriculadas en 2 universidades de la región de la Araucanía, Chile. La muestra se determinó mediante un muestreo probabilístico estratificado en función de la universidad de pertenencia y sexo, y se propone el levantamiento de un modelo de ecuaciones estructurales que permita establecer las interrelaciones de dependencia e incorporar los efectos del error de medida sobre los coeficientes estructurales al mismo tiempo. Para explicar bien en lo que estamos ahora, debo referirme a los focos que hemos trabajado en el último tiempo. En primer lugar, la validación del instrumento de medida de la variable dependiente representada por la prosocialidad. Con relación a este punto, se ha optado por trabajar con la escala de prosocialidad adulta de Caprara, Steca, Celi y Capana. Para ello se realizó traducción de la escala al español siguiendo los criterios de traducción, retraducción y equivalencia de contenido con el original, luego la evaluación de su consistencia interna, fiabilidad, estructura factorial y validez convergente mediante un análisis exploratorio de ecuaciones estructurales ESEM, desarrollado sobre un modelo bifactor.
¿Por qué evaluar validez y confiabilidad? Porque la adaptación en contextos particulares arroja con frecuencia resultados diferentes. Esto está ya bastante avalado por la literatura. Con relación a lo anterior, cabe añadir que la escala de prosocialidad adulta de Caprara, Steca, Celi y Capana es uno de los instrumentos para la evaluación de la prosocialidad más utilizados, con diversos estudios sobre sus propiedades psicométricas en una gran variedad de países. Pese a ello, aún no existe consenso acerca de la estructura interna de la escala. En razón de lo anterior, nos planteamos como uno de los objetivos de trabajo modelar la comunalidad y las especificidades presentes en la escala a fin de alcanzar una visión completa de su estructura dimensional en una muestra de estudiantes chilenos. Para ello se probó un modelo bifactor. ¿Por qué un modelo bifactor? Los modelos bifactor permiten aislar la varianza asociada a la presencia de un hipotético factor general subyacente a todos los ítems de aquella asociada a clústeres de especificidades que aportan información más allá del factor general. Una forma alternativa y mucho más flexible de examinar si la presencia de un único factor global subyacente a las respuestas de un test implica el uso de una representación bifactor en la que todos los ítems se utilizan para definir sus respectivas subescalas, mientras que también se utilizan para definir directamente un factor global que representa el continuo, en este caso, el constructo general que sería prosocialidad. Proporcionan, dicho de otra manera, una forma de separar explícitamente la varianza atribuible a factores específicos de la varianza atribuible al factor general global, al tiempo que permiten la estimación de las relaciones directas entre los ítems y los factores específicos y globales. No obstante, existe un inconveniente. La prueba del modelo, de acuerdo a la teoría, implica establecer restricciones cuando se pone a prueba como modelo de medida. Entonces, forzar que las cargas cruzadas sean exactamente cero implica ignorar alguna influencia potencialmente verdadera de un factor, por ejemplo, ayudar, considerada en la escala estudiada como una dimensión de la prosocialidad, en los indicadores que presentan alguna asociación residual con estos factores. Por ejemplo, compartir es otra dimensión teórica específica de la prosocialidad en dicha escala, más allá de su asociación con su factor principal a priori, que sería prosocialidad en este caso. Dadas estas situaciones, es probable que el modelo tenga problemas de ajuste cuando se haga el CFA o análisis factorial confirmatorio. Una salida a este problema la proporciona un análisis exploratorio de ecuaciones estructurales ESEM. Es más flexible que el CFA y lleva a menos errores de identificación y especificación. Posee las ventajas propias del CFA, tales como la posibilidad de análisis multigrupo. Genera estimaciones más precisas de las cargas factoriales y las correlaciones entre factores. Permite investigar la validez discriminante al nivel del ítem, al permitir la estimación libre de las cargas cruzadas. Proporciona un marco general que permite la combinación de CFA, EFA y SEM en un solo modelo. Por lo tanto, SEM incorpora los beneficios de cada técnica en un marco analítico único, donde los factores definidos de acuerdo con los supuestos de un modelo de grupos independientes pueden cohabitar con factores EFA que incorporan cargas cruzadas. Así, se estimó un modelo de ecuaciones estructurales bifactor constituido por un factor general de prosocialidad y 4 factores específicos concernientes a las dimensiones teóricas propuestas por Caprara y sus colaboradores. Ayudar, las estoy marcando con el cursor, compartir, sentir empatía y cuidar. La bondad de ajuste se evalúa a través de los siguientes indicadores: índice de ajuste comparativo, CFI, Tucker-Lewis Index, TLI, y error cuadrático medio de aproximación, RAMSEA. Para fines interpretativos se considera un ajuste adecuado si el CFI y el TLI tienen valores superiores a 0.90, mientras que para el RAMSEA son razonables valores, según la literatura, a 0.08. Los indicadores utilizados para evaluar la unidimensionalidad de la escala fueron la varianza común explicada, ECB, y el porcentaje de correlaciones no contaminadas, o PUC. Valores de ECB mayores a 0.70 y de PUC mayores a 0.70 indican que el sesgo relativo será leve y la variación común puede considerarse esencialmente unidimensional. Se estimó la fiabilidad con los índices omega de McDonald, entre otros el omega jerárquico y el coeficiente H. Particularmente el omega jerárquico estima de manera más precisa la fuerza de un factor general en modelos de ecuaciones estructurales, además de permitir un claro contraste con el peso de los factores específicos. Valores mayores a 0.75 indican predominio de un único factor general. Respecto del coeficiente H,
valores superiores a 0,80 sugieren una variable latente bien definida. El modelo propuesto mostró un buen ajuste, como se aprecia en el recuadro que hemos remarcado en rojo en estos instantes, y presentó propiedades psicométricas adecuadas para medir prosocialidad en personas que, según su edad, pueden ser consideradas adolescentes tardíos o adultos emergentes. Estos resultados coinciden con los de otras investigaciones, además de la original, que corroboran la validez y fiabilidad general del instrumento para medir prosocialidad en personas de rango etario similar. Asimismo, en una realidad cultural distinta de la original, como es el ámbito latinoamericano. Los datos... Profesor, 5 minutos. Perfecto. Los datos proporcionados por ítems, que en su conjunto mostraron componentes multidimensionales de la prosocialidad, resultaron consistentes con una estructura bifactorial. Por lo tanto, justificaron la decisión de indexar el grado de unidimensionalidad a través de todos los índices calculados, que evidenciaron un grado fuertemente unidimensional de la escala, como pueden ver en la tabla, específicamente la columna referida al factor general, que estamos ahora remarcando en color negro. El factor general fue estable y explicó la mayoría de la varianza fiable de los ítems. El omega jerárquico del factor general reafirmó esta conclusión. Asimismo, los bajos valores omega jerárquico de las dimensiones específicas sintonizan con lo expresado por la literatura respecto de estos casos, es decir, de que existe una construcción general que explica gran parte de la varianza común en las medidas. Este marcado carácter unidimensional de la escala coincidió con lo evidenciado por el estudio original realizado en Italia. Finalmente, para quien esté interesada o interesado en conocer más en detalle este trabajo, el artículo con los resultados y la discusión teórica que acabo de exponer está en la revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica, RIDEP, número 56, volumen 3, páginas 21 a 32 del presente año. También tenemos otros trabajos preliminares realizados por si, reitero, alguna o alguno de ustedes desea profundizar más en el tema, yo se los puedo enviar sin ningún problema. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mieres. Volveré a mencionar que la ronda de consultas, preguntas, reflexiones se dará más adelante. Y ahora, continuando con la investigación, el académico Juan Mancilla Sepúlveda, quien forma parte de nuestra carrera Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la Universidad Católica de Temuco, nos deja su disculpa, ya que no podrá participar de forma presencial en esta jornada de investigación por labores propias de su cargo, pero sí participará de forma asincrónica. A continuación, presentaremos un video de su exposición asociada a la línea investigativa de la historia de la educación. El título de la investigación corresponde de la colonialidad a las experiencias decoloniales en Brasil y Chile. No se escucha, por si acaso. Voy a intentar presentar yo.
Un saludo Me muy gustaría especial a saber los estudiantes si se escucha o no se escucha. que han organizado esta Sí, importante bueno, se escucha instancia. la grabación. Sí, se escucha. Ya, súper. Lo voy a poner del principio. Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchándome. Un saludo muy especial a los estudiantes que han organizado esta importante instancia para poder nuestras investigaciones. El título que yo he colocado a la presentación para este coloquio es el resultado de un artículo que está publicado en la revista Archivos Analíticos de Políticas Educativas, una revista Scopus, evaluada, digamos, por pares de acceso abierto, multilingüe, publicado ahora, el 2 de noviembre del año 2020, lo pedí junto al doctor José Rubens Lima Giardino de la Universidad de la hermana República de Brasil. Y el título se denomina Pueblos Originarios y Educación de la Colonialidad a las experiencias de coloniales en Brasil y Chile. ¿Ya? Principalmente lo que busca es una síntesis respecto de una aproximación de una línea importante en la formación del profesor que tiene que ver con la historia de la educación, ¿ya? De los pueblos originarios, una educación escolarizada, teniendo como caso Brasil y Chile. Entonces, eso es lo primero que debo decir. En un primer momento me voy a referir al caso de la educación y colonialidad del pueblo originario mapuche en Chile. Como sabemos, a mediados del siglo XIX, la élite chilena fue construyendo un imaginario del territorio mapuche como un lapsus o paréntesis geopolítico que separaba a Chile en dos partes y a sus habitantes como barbarie primitiva incrustada en medio de la nación que deseaban construir. ¿Ya? Entonces, ahí el discurso de los grupos de poder hegemónicos se ve claramente reflejado en la hora del país que yo no voy ahora a entrar a detallar, ¿ya? En términos estrictos. Sin embargo, lo que nosotros podemos encontrar claramente es que en la actualidad el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios es una conquista jurídico-política de varias instituciones internacionales, la ONU, la OIT, la UNICEF, ¿ya? Y en el caso de Chile, desde 1989, las demandas por este tipo de educación fueron uno de los principales objetivos del movimiento mapuche, logrando que se incorporara la educación intercultural bilingüe en la ley indígena que, que tiene también como corolario la aparición de la CONAVI. ¿Ya? La compleja y difícil relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche generó la pérdida del conocimiento cultural ancestral mapuche para la cultura local debido a la homogeneización cultural con que se expandió el sistema nacional monocultural de educación liderado por el Estado en forma, para utilizar una expresión de Mario Góngora. La pérdida de aquello que en lengua mapuzungún se denomina el mapunkimun, el conocimiento mapuche. Entonces, a partir de esta constatación, lo que plantea nuestra investigación es la necesidad de comprender la forma en que el Estado de Chile consolidó la escuela monocultural, chilenizadora y castellanizadora, una vez que ocupó el territorio mapuche. ¿Ya? Esto lo estamos haciendo en el marco también de un proyecto Fondesit, que eso es importante decirlo, ¿ya? Que es el que permite igual que se desarrollen este tipo de investigaciones. ¿Ya? Entonces, lo que va a suceder con esta realidad que estamos manifestando es que se va a producir entre 1900 y 1973 esta invisibilización en el periodo postreduccional de la lengua mapuche. ¿Ya? Reconocer ese pasado para nosotros de relevancia estratégica, ya que permite incorporar la génesis y los matices con que la colonialidad republicana operó en la educación y buscamos aportar, digamos, en la
discusión del debate sobre las nuevas políticas públicas. En Chile, históricamente, la escuela ha sido considerada como una de las principales estrategias utilizadas por el Estado para desarrollar el proceso de ocupación territorial, ya que bajo su afán modernizador, en nombre de la razón y el humanismo, permitía excluir todo imaginario de hibridez, multiplicidad de lo que es la población local. Entonces, en ese sentido, es que empezaron a ocurrir procesos de minorización, vulnerabilización, en fin, que culminaron con procesos en la cual el Estado de Chile pretendió que los mapuches, el colono nacional y el colono extranjero se fundieran en una sociedad culturalmente homogénea, utilizando para ello la educación monocultural. Entonces la frontera, a partir del proceso de erradicación, comenzó a ser sacudida por conflictos que echaron por tierra esas presunciones, y la escuela, desde su origen, fracasó en su contribución para el encuentro entre los grupos que empezaban a compartir el despojado territorio en mapuche, ¿ya? En esas escuelas, a través de la moralización y la enseñanza práctica, se formarían sujetos disciplinados y productivos, particularmente con la presencia de algunos otros agentes financiados y patrocinados por el Estado, como es el caso de la iglesia misional, tanto la anglicana como la católica capuchina bávara, que se encargó de actuar aquí en el Gualmapu y que culminó luego cuando comienza a separarse la iglesia del Estado a partir de 1925 con la fundación del magisterio de la Araucanía, y momento en el cual la Araucanía pasa de ser un territorio misional a ser un vicariato y posteriormente será una diócesis. Entonces la escuela fiscal, a su vez, así, y la instrumentalización de las escuelas misionales, levantadas por estas congregaciones, a partir de 1890, comprendieron que había que desarrollar distintos procesos de estrategia y procesos y estrategias para implementar adecuadamente cada uno de sus propósitos. Y en este periodo post-reduccional, que es el marco temporal donde estamos haciendo este zoom, la escuela chilena enseñó los mismos contenidos a partir de una colonialidad republicana que sublimó la diversidad cultural preferentemente de sus grupos originarios e intentó eliminar la diferencia a través de la pretensión de universalidad. Entonces hacemos nuestro estudio que hemos denominado ya varias veces colonialidad republicana como una expresión específica que permite aproximarnos críticamente a la consolidación de la presencia de las formaciones estatales modernas en territorios indígenas, ¿ya? Que cuestiona la historiografía tradicional que da por concluidos los procesos de colonización en las independencias americanas. Se asume que la colonialidad se mantiene viva en manuales de enseñanza y aprendizajes, en manuales chilenos, cuyo propósito fue encauzar, y también esta colonialidad representa una gran variedad de fenómenos que abarcan dimensiones desde lo psicológico y existencial hasta lo económico y militar, y que tienen una característica común: la determinación y dominación de uno por otro, de una cultura, cosmovisión, filosofía, religiosidad y un modo de vivir por otros del mismo tipo, ¿ya? La colonialidad refleja una epistemología de sujeto activo y objeto pasivo que puede reproducirse de subalternidad en el colonialismo interno. El poder colonial de antes, Europa, ya no necesita imponer sus ideas, las relaciones de poder que se orientan en características de raza y género, sino que es el poder satelital, la nueva, las nuevas oligarquías políticamente independizadas se encargarán de mantener y perpetuar el mismo orden colonial por sobre la justicia social, ¿ya? Esto es lo que se propone en realidad relevar. Y en esta lógica, la escuela monocultural cumple un papel central en la función de chilenizar a la población indígena a través de la transmisión de conocimientos, así como valores, normas y rituales colectivos, además de la difusión de símbolos nacionalistas, ¿ya? En esta línea se llevó a cabo un proceso de intervención que pretendió uniformar, pero no logró integrar del todo al pueblo mapuche. Entonces, en este contexto es que hemos situado esta mirada, esta reflexión, que tiene bastante otros aspectos. Ustedes van a encontrar en este artículo también algunas imágenes, algunas fotografías que también hemos investigado, trabajado con el profesor eh, Gabriel Pozo, con Margarita Canillo, Joana Umbach. Hemos trabajado para poder, a través de la fotografía, mostrar este intento muy concreto de ocultamiento, de negación,
y de discriminación y racismo aumentó en este periodo y de cuyos ecos todavía tenemos mucha reminiscencia en la actualidad. Ahora, ¿qué pasa en Brasil? Para comprender mejor el debate actual sobre los pueblos originarios y su diversidad también, es necesario comprender la diversa experiencia, como sabemos que vivieron los brasileños, el pueblo brasileño, en los 500 años de colonialidad que hay ahí. ¿Ya? Se trata en primer lugar de contraponer algunas imágenes y discursos que afirman cierto esencialismo de indígenas de la Amazonía como puros, auténticos y verdaderos, en oposición a los habitantes de otras regiones urbanas y el campo de todo el país. O sea, en ese sentido, de sus más remotos, los tiempos más remotos, Brasil acumula normas y legislaciones sobre los pueblos indígenas. En una visión del marco legal parece tener una concepción societal para cada periodo. En este contexto, por ejemplo, hay una especie, podríamos decir, de cuestión indígena en el Brasil colonial que está muy presente en los propios manuales de historia, ¿ya? Y que en cierto modo indican como un periodo sin ley, a ese periodo del siglo, final del siglo XVII, determinado solo por la misión de los religiosos, y ahí esa temática fue motivo de reflexión y legislación. La documentación sobre este periodo no es escasa. Por ejemplo, el 22 de septiembre de 1605, el gobernador general Diego Botelho, en carta al rey Fernando III, le informa que se negó a aceptar la captura de los, comillas, indios aimores, realizada por Pero Coelho de Sousa. El rey declara a Botelho que el cautiverio no es legítimo y elabora una carta regia para regular la materia. De esta manera, la primera regla de la cuestión indígena es la Carta Real del 10 de septiembre de 1611, promulgada por el rey Felipe III en el momento en que Portugal, que estaba bajo la regencia española, anunciaba de conformidad con el citado dispositivo que, comillas, los indígenas tenían derecho a la propiedad, además de garantizar el derecho de ir y venir. Entonces, en lo que se refiere a la fuerza de la legislación, esos derechos, así como a lo largo de la colonia y del imperio, estamos hablando de Brasil, en realidad jamás fueron de hecho observados. Una vez que los destinatarios del dispositivo legal no eran civilizados, entre comillas, no conocían la lengua del colonizador, idioma en que las normas estaban escritas. Esta inocuidad, podríamos decir, de la legislación del y para los pueblos originarios siguieron incluso en el siglo XX. Podríamos decir que es en la segunda mitad de este siglo que hay una apropiación de estos pueblos como protagonistas de su lucha por existir, que los lanzan a la escena social propiamente de derecho. Sus voces tímidamente se imponen hasta la llegada recién de la Constitución Federal de 1988, que se inicia propiamente con un protagonismo más militante de su propia causa. Claro que no podemos ignorar los episodios y acciones protagonizadas por los pueblos originarios brasileños en otros tiempos. ¿Ya? Como hemos dicho, la cuestión del derecho indígena es secular y en esa perspectiva es que hay también juega una parte importante en la población. ¿Ya? Entonces, aquí hay un contexto muy relevante, porque el tema de la educación para y de los pueblos originarios tiene dos fuentes de interpretación en lo que ha ido ocurriendo en la historiografía sobre la educación en pueblos originarios en Brasil. Una, asimilación e integración a la sociedad, y otra de inclusión como sujetos de derecho. ¿Ya? En la primera, que perduró hasta bien entrado el siglo XX, fue elaborada por el discurso del Estado y asumido por la sociedad, y estuvo por siglos asentada en el asistencialismo y en el amparo de los silvícolas, en perspectiva civilizatoria de colonialidad. Cuidar al buen salvaje, podríamos decir, que habitaba en tierras buenas. Y este periodo se constituyó en la creación de instituciones para la promoción de la pretendida integración del indígena a la sociedad. Y la segunda, que es constituida por la lucha de organizaciones populares y por la propia organización social de los pueblos originarios, cargada de la crítica a la colonialidad, elaborando caminos para la construcción de una educación significativa, teniendo en cuenta los elementos de las culturas originarias, sus saberes y formas de organización en el sentido de un ser humano sentipensante, como diría ese notable pensador colombiano Orlando Fals Borda. Hay muchas también imágenes
en este artículo que es el que yo estoy socializando. A veces los artículos quedan ahí nomás sin ser publicados, sobre los grupos originarios Bororo, tocando instrumentos, en fin. Hay una serie de aspectos en donde mostramos la reforma del Marqués de Pombal del año 1750 para el reino de Portugal y sus colonias, algunos decretos que fueron algunos muy perjudiciales. Hay también una tabla, digamos, donde mostramos toda la legislación sobre los grupos originarios en la época del Imperio brasileño, ya que es del año 1822 hasta el año 1889. Unas últimas notas como para concluir esta presentación. ¿Qué podemos decir? Que en consecuencia, nosotros podríamos decir que tanto para el caso chileno como para el caso brasileño, y para los estudiantes de ascendencia mapuche en este periodo post-reduccional, fueron sedimentando, producto de su escolarización, la duda, el olvido, la desvalorización y la invisibilización de los conocimientos propios. En el caso brasileño, los estudios originarios en este periodo son muy relevantes, pero aún siguen un patrón en el cual adquieren una invisibilización dentro de la formación del profesorado. No tenemos en la formación del profesorado cursos específicos de historia de la educación que permitan visibilizar toda esta situación que explica el presente, que el cual no solamente puede ser explicada la exclusión e inclusión a partir de sino que tiene que ver con una carga histórica muy grande y muy emotiva. El colonialismo para los pueblos originarios de América Latina, en este caso representado por los casos de los pueblos, uno de los pueblos en Brasil y en Chile, ha constituido una forma de violencia de carácter histórica y global que interrumpió, invadió y desgarró culturalmente a los pueblos originarios, principalmente sus lenguas en este territorio de Abya Yala, como se denominaba América antiguamente. El colonialismo fue y sigue siendo un mecanismo de despojo, la ocupación del territorio de un pueblo al amparo del racismo, que en algunos casos es encubierto y en otros casos directo. Esta violencia colonial conlleva el despliegue material de una agresión sistemática y masiva antecedida por una ocupación e invasión territorial que además se materializa por la vía de cuerpos, gente, seres, máquinas y objetos colonizadores. Muchas gracias por su atención y que tengan una muy buena jornada. Shaltumay. Bueno, con eso concluyen las dos ponencias que quedaban para el día de hoy. Como es obvio, no podemos consultarle al profesor Juan Mancilla vamos a hacerle preguntas al profesor Juan Mancilla porque él no está, pero pueden enviar las consultas que tengan al correo que dejen en el chat. Ahí pueden hacerle saber al profesor las consultas que tengan. Entonces, ahora pasamos a un espacio de 10 minutos para consultas, reflexiones hacia los expositores o de parte de los expositores. Nuevamente yo voy a encargarme de administrar quién toma la voz para que no estemos hablando uno por encima de otro. ¿Okay? Así que estoy atento a quién pide la voz. Profesor Manuel, por favor. Sí, saludo nuevamente a todas y todas las personas, a todos y todas, y los agradecimientos por haber podido presentar en estas cuartas jornadas de investigación. Bueno, lo mismo que manifesté en las jornadas de investigación que se realizaron la semana pasada, en relación con este proyecto de investigación que les he presentado. Durante las próximas semanas nosotros estamos aplicando los instrumentos, entonces a las y los estudiantes, bueno, y a quienes conozcan también estudiantes acá en la Universidad Católica o en la Universidad de la Frontera, que estudian pedagogía, que por favor nos puedan ayudar a socializar la encuesta para que la puedan contestar. Muchas gracias por dejarme pasar ese aviso. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra persona que quiera hacer comentarios? Cristóbal, la profesora Olga. Profesora, por favor. Agradecer a Manuel por escucharlo nuevamente, ¿no es cierto?, con su trabajo de investigación. Muy que va en la línea de
de un aporte significativo que tiene que ver con la prosocialidad, ¿no es cierto? Y que muestra también la rigurosidad. Yo pensaba, Manuel, todo el tiempo en tu exposición y pensaba en los estudiantes, que cómo lo podrían haber recepcionado y que de pronto ahí se demuestra un proceso de rigurosidad científica en cada una de las decisiones que tú vas tomando para construir todo eso, y con la teoría, ¿no es cierto? Son horas de trabajo. Es importante lo que el profesor Manuel le presenta. Y también lo que presentó Fernanda, ¿no es cierto? Porque muestran rigurosidad. Sobre todo como somos del área de las ciencias sociales, de pronto todos esos datos más y estadísticos que muestra el profesor, de pronto nos puede abrumar un poco, pero da muestra de la rigurosidad de cada trabajo. Y en virtud de eso, Manuel, tengo una consulta solamente, que cuál vendría siendo como el desafío que tenemos nosotros para cómo cultivar, ¿no es cierto?, estas actitudes prosociales, ya, porque no sé si en algún momento yo me perdí, ya, me perdí porque pensando en el tema del neoliberalismo que tú pones ahí, del tema de la predominancia de lo material, ¿no es cierto? Cómo apuntamos hacia el otro, pues a los otros valores que se deben movilizar también, sobre todo porque en el fondo veo ese horizonte de cómo formamos en reconocimiento, en alteridad, y que esto otro no se consuma, que ya por sobre todo, ¿no es cierto?, cómo atendemos a los desafíos que nos deja la explosión social también. No sé si tú nos podrías compartir cuáles han sido como estos procesos, porque es importante lo que nos pasa como cuando investigamos. Me imagino Fernanda igual con su tema ahí de la tortura, todos los procesos que tuvo que pasar. Eso también es interesante que los estudiantes lo conozcan, pues, cuáles son las decisiones. Eso, Manuel, te felicito, Manuel, nuevamente. Muchas gracias, Olga. ¿Puedo responder? Por supuesto, igual quiero dar el aviso que dejé la encuesta que le está mencionando el profesor Manuel por el chat, para que la respondan o la compartan con personas de otras carreras, en especial de pedagogía, no importa si es de la UFRA o de la Católica, tiene que ser una carrera de pedagogía. Por favor, profesor. Muchas gracias. Bueno, esa pregunta que haces tú, Olga, cómo educar en prosocialidad en un contexto cruzado por una narrativa neoliberal con todas las características que hemos mencionado, pero principalmente vinculada a la fuerza con la que se posicionan los valores materiales, es el gran desafío. No tenemos respuesta para eso nosotros. De hecho, el proyecto de investigación lo que pretende es algo mucho más humilde, es constituirse en una línea de base para, a partir de ahí, tratar de incorporar este conocimiento en los procesos de formación de profesoras y profesores. Respecto de lo que dice la evidencia previa, es que los valores materiales tienden a tener una asociación negativa con la prosocialidad. Pero ojo, también hay resultados bastante disímiles ahí, porque en algunos ámbitos sociales, ser prosocial también contribuye con el marketing social, que esta es una expresión que también en algunos de sus libros utiliza Zygmunt Bauman. Vale decir, yo soy prosocial porque en la medida en que soy prosocial, logro también más reconocimiento. Entonces, muchas veces las investigaciones respecto de esta ligazón que hay entre lo prosocial y los valores materiales nos ofrecen resultados a veces contradictorios, pero tiende, y esa es la tendencia general, a existir una asociación negativa entre valores materialistas que están asociados con la dimensión de autopromoción del círculo valórico que proponen Schwartz y Wilke, con los valores de autotrascendencia, donde se encuentran los llamados valores prosociales. Entonces, sí, creo que es un tremendo desafío, pero si tú me preguntas, y eso es lo que se está haciendo actualmente en Europa desde hace algunos años ya, y particularmente hay un informe muy interesante que emanó en 2018,
que para poder lograr promover la prosocialidad es tremendamente importante educar social y emocionalmente. Eso es fundamental. Y eso es algo que por lo general la escuela descuida. Y eso también se traslada después al ámbito de formación inicial docente. O sea, tenemos profesoras y profesores que son muy expertas y muy expertos en sus áreas de mención, entiéndase historia, física, química, biología, lengua castellana y comunicación, como es el caso chileno, etcétera, inglés, pero en lo que es la educación social y emocional, realmente ahí se revelan, cuando se hacen estudios, carencias muy importantes. Entonces, lo único que yo podría anticipar respecto de lo que hoy día está ofreciendo, por una parte la teoría y también la evidencia que ha venido saliendo en esta última década, es que una forma de poder promover prosocialidad es a través de fortalecer la educación emocional y social en las escuelas, pero también en las universidades y en todo orden de cosas, más todavía en estas carreras que se definen como humanitarias o de índole humanitaria, como las carreras de salud y las carreras de educación. No sé si con eso respondo en algo tu inquietud, que es una tremenda inquietud. No, súper bien, Manuel, porque lo relaciono directamente con educación para la ciudadanía. Claro, es parte de una red, ahí hay que hacerle un guiño, porque de pronto yo creo que eso también es algo que me genera inquietudes en la formación inicial, ¿no es cierto? Que de pronto se plantean tantos elementos, tanta investigación interesante, y me imagino, me pongo un poco en la piel del estudiantado que está en formación y se encuentra con una tremenda máquina y dice, voy a ser capaz para hacer todo esto. Entonces, igual el desafío de articular porque aunque se vea tan varias temáticas distintas con respecto a ayer y hoy, ¿no es cierto? ¿Cómo se articula? Por ejemplo, Fernanda habla del tema de la tortura, un poco la memoria, ¿no es cierto? Y voy pensando en cómo eso también es una oportunidad para abordar, ¿no es cierto?, en el aula y pensar que la docencia mucho más que eso, hay sensibilidades que se deben abordar desde el primer momento en que el estudiantado elige pedagogía, y ahí vamos, cómo vamos cultivando y cómo vamos tributando a ello sin que sea, ¿no es cierto?, desarticulado. Porque no sé, pues yo de pronto les puedo preguntar a los estudiantes qué les parece eso, porque y no se soluciona, estos estudiantes queridos, no se soluciona con el curso de prosocialidad, el curso de ciudadanía, el curso de género, el curso de historia local, el curso de sensibilidad histórica y derechos humanos. No se soluciona con eso. Se soluciona con mirar holísticamente y mirar articuladamente. Y yo creo que es importante ahí el contexto y cómo tributamos. Ahora la educación ciudadana es importante, ustedes en su itinerario formativo tienen en la asignatura el curso, ¿no es cierto? Y ahí está esto que habla el profesor, que nos comparte el profesor Manuel, ¿no es cierto? Y que también tiene que ver con la sensibilidad histórica. Yo trato de articularlo porque yo pienso, si fuera estudiante y estoy participando de una jornada y veo todo esto, me querría salir corriendo y querría decir, ay, no, mejor no, quiero ser profesora, ¿ya? Pero en vez de que sea eso, que sea como esta invitación a mirar la pedagogía de una forma integral, no parcelada, y que la decisión que se tome, ¿no es cierto?, tributa a lo que el profesor Manuel ha comentado y que se vincula con la educación para la ciudadanía, indudablemente. Y el desafío de las emociones también, que ya el otro día estuvimos con Rafael Vizquierra en alguna instancia, con la profesora Jessica, por otro lado, de la universidad, que va llevando el tema, y nos vamos encontrando. Eso es más que nada. Muchas gracias, profesora. Yo diría que queda espacio para una última antes de que empecemos a cerrar esta jornada. Si alguien quiere tomar la palabra. Vanessa, creo que tú levantaste la mano hace un rato. Sí, yo había levantado la mano. Quería preguntar, o sea, no es una pregunta, es como, no sé, unas palabras.
que el profesor Mieres nombró de que sería como necesario trabajar, o sí, trabajar la emocionalidad en la educación secundaria o la educación superior, o sea, tanto en las escuelas como en las universidades. Y, pucha, para mí, como escuchar eso es como algo chocante porque, no sé, siento que no estamos preparados tampoco para implementar eso en la educación, al menos en la educación secundaria. Y siento que implementarlo ya en una educación superior es como muy tarde. Entonces, es como algo para que uno piense igual eso. ¿Profesor quiere decir algo respecto a eso? Cuando tú empleas la palabra chocante, Vanessa, con eso quieres connotar la envergadura del desafío que significa para las personas que se están formando como profesoras y profesores, y para los Sí, profesores y sí, profesoras que ya estamos en ejercicio. exacto, sí. Sí, Es como un desafío grande. o sea, lo comparto plenamente. Yo creo que precisamente creo que no estamos preparados. Tú dices, no estamos preparados como sociedad, como país, y yo creo que no estamos preparados, efectivamente. Y es por eso que un objetivo o un propósito de esta envergadura implica que toda la sociedad se reúna y finalmente establezca ciertos principios y ciertas bases, y partiendo por las comunidades escolares, más que por posiciones más bien centralistas que definen política y que después entre cuatro paredes, una vez que ya están definidas, las tratan de bajar a la escuela. Y por lo general, la evidencia, y no solamente con lo que es formación ciudadana, yo creo, Olga ahí tiene mucho que decir, la evidencia indica que muchas de esas políticas pasan a 15.000 pies de altura de la escuela y finalmente no tienen mayor impacto. Entonces, yo creo que efectivamente no estamos preparados, pero eso también es una tremenda oportunidad para que toda la sociedad, y yo vuelvo a insistir, de manera más descentralizada, que las propias comunidades escolares definan sus necesidades, y no me cabe la menor duda que dentro de esas necesidades también va, van a estar relevadas estas que tienen que ver con la emoción y con la necesidad de conectarse con el otro, sobre todo en un contexto donde finalmente todo está súper individualizado. Todo está súper individualizado, donde muchas veces pareciera ser que lo que importa es salvarse uno. Y el resto, bueno, ojalá que se puedan salvar ellas y ellos, pero me tengo que salvar yo primero. Entonces, esa mirada tan individualista es lo que de una u otra forma tiene que cambiar también, pero eso también pasa por un cambio de sistema, en gran medida, es mi opinión, ¿no? En mi opinión. ¿Qué tan estructural tiene que ser esa modificación? No lo sé, no tengo idea. Es la sociedad la que tiene que definirlo. ¿Te das cuenta? Pero sí, comparto contigo esa inquietud, comparto contigo ese agobio, pero yo al menos sí les pido algo a ustedes que son personas jóvenes y que representan la esperanza de la educación del futuro, porque ya nosotros nos estamos retirando, nos quedan 10, 15 años de actividad y chao, digamos. Entonces, es ahí donde ustedes tienen que tomar esta posta y darle esperanza a las personas que se van a formar con ustedes. Eso, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Muchas gracias, profesor. profesor. Ok, bueno, con esto concluimos nuestra segunda ronda de preguntas y ya para empezar a cerrar esta jornada de investigación, vamos a invitar a Gisela Valenzuela Román, secretaria general del Centro Estudiante, para que nos dé unas palabras de cierre. Gisela, por favor. Hola, buenas tardes a todos y todas. No sé si me escucho bien. Sí, se te escucha bien. Muchas gracias. Bueno, ya di las palabras de cierre ayer. Creo que ayer fue un mensaje de alegría, hoy más que nada de agradecimiento. Agradecer a todos los profesores, profesoras, estudiantes que se hicieron parte de esta cuarta jornada de investigación. Me siento muy feliz y orgullosa de que esta iniciativa que surge desde los estudiantes de nuestra carrera y es apoyada activamente por las jefaturas que hubo
con el profesor Manuel, ahora con el profesor Daniel, ya hayan logrado trascender en el tiempo y esperamos que siga así de la mano de los futuros centros de estudiantes y de los futuros jefes de carrera que pueda tener. Así es que nada más que agradecer. En nombre de todo el centro de estudiantes, dar un reconocimiento especial, por supuesto, a Connie Reyes y Alicia Briceño, quienes participaron de forma más activa en la organización de esta jornada por parte de nuestro centro de estudiantes. Ya creo que, bueno, si estuviésemos en modalidad presencial, yo habría pedido un aplauso para ellas porque todo esto funcionó gracias a la gestión que ellas realizaron. Ya, así es que muchas gracias a ella, creo que tienen un merecido reconocimiento. Y por supuesto agradecer enormemente a todos quienes hicieron esto posible, a quienes quisieron asistir y se hicieron parte nuevamente de esto. Muchas gracias por apoyar estas iniciativas, ya, y espero de verdad poder verlos nuevamente, ojalá de forma presencial el próximo año en una quinta jornada de investigación que espero que siga saliendo adelante con el apoyo de todos. Así es que muchas gracias por su participación, por el apoyo incondicional que siempre nos han dado, y eso de mi parte. No sé si hay alguien más que se quiera sumar con algunas palabras finales. De verdad que sinceramente a nosotras solo nos queda agradecer por todo el apoyo que nos han entregado y siempre la participación que han querido entregar y el conocimiento que han querido formar dentro de este espacio que hay para conversar entre profesores y estudiantes, que no siempre se da dentro de las universidades. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Gisela, y queda abierta la invitación si alguien quiere dar igualmente palabras de cierre. ¿Algún expositor, estudiante, público que quiera hablar? Si no es el caso, entonces, muchas gracias. Repito el agradecimiento a la Gisela, a los expositores, los estudiantes, los profesores, todo el público asistente, público general que ha venido a esta jornada investigativa. Con esto terminamos la segunda instancia de esta jornada y terminamos por completo la cuarta jornada de investigación. Muchas gracias por su asistencia y este sería el momento en el que yo les invitaría a un coffee break si que estuviéramos en modalidad presencial. No es el caso, así que nos vemos. Que les vaya muy bien, que pasen una muy buena tarde y que terminen bien esta semana. Muchas gracias.